invitarles a que puedan abrir sus Biblias en el Salmo 136. Salmo 136. Escuchemos con atención lo que dice la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Alaben al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con entendimiento hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los grandes astros luminosos, porque para siempre es su misericordia. El sol para que domine en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que dominen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que golpeó a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en dos partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Arrojó al faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que encaminó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que derrotó grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y dio muerte a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sejón, el rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, el rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Él da alimento a toda criatura, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Hoy celebramos Año Nuevo, o estamos a punto de celebrar Año Nuevo, y sabemos que esta es una festividad mundial. Conversaba con Jorge esta mañana y ambos llegábamos a la conclusión de que pareciera ser que después de que el reloj toca las 0 horas, la vida de todo el mundo vuelve a comenzar. Pero en realidad, nada mágico sucede. No es nada extraordinario. Es solamente el cambio de un año. Ahora, muchas personas, y ustedes saben muy bien de esto, toman una serie de resoluciones en Año Nuevo. Ahora, este año voy a hacer ejercicio. Este año me voy a concentrar en mi familia. Este año sí, este año voy a ir a la iglesia. Este año voy a encontrar una nueva pega. Este año encontraré al amor de mi vida. Este año seré feliz. Hay otros que se dedican a declarar, a proferir buenas intenciones, que tengas un excelente año, que este año sea muy próspero para ti, que este año sea un año diferente. Y hay otros también que agradecen por el año que pasó, por el año que se acaba. Tal vez esto último es una muy buena práctica que debiéramos incorporar en nuestra vida. Quiero decir, después de cenar, deberíamos hablar de aquello
por lo cual estamos agradecidos. Quizás estás agradecido por tu familia, por tu marido, por tu mujer, por tus hijos. Algunos de ustedes están hoy aquí con su familia. Otros se reunirán posteriormente con hermanos, con hijos, con nietos, con padres, con otros familiares. Y esa es siempre una de las grandes alegrías de esta época del año, ¿verdad? Estar con las personas que amamos. Quizás entonces estás agradecido por tu familia. O quizás estás agradecido por la salud. Algunos de ustedes han estado luchando con ciertas enfermedades crónicas o de otro tipo. Y hoy te encuentras estable dentro de todo. Hoy te encuentras bastante mejor dentro de todo. Siempre es un buen motivo de gratitud gozar de buena salud. Quizás estás agradecido por tu trabajo. Tienes con qué sustentarte y sustentar a tu familia. Y eso también es un buen motivo para agradecer. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros hoy estamos profundamente agradecidos a Dios por lo que Él es en sí mismo? ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decir que estamos agradecidos a Dios por lo que Él es? Es desconcertante para mí, y estoy seguro que también lo es para varios de ustedes, que en muchos hogares hoy las personas saben que están agradecidas, pero parece que olvidan completamente de quién están agradecidas. Tristemente para muchos, el agradecimiento se ha convertido en una idea abstracta. Y se olvidan de que para agradecer tenemos que reconocer que hemos recibido de alguien lo que nos ha sido dado. Es decir, estamos agradecidos de alguien, no de algo abstracto, no de una idea. Por lo tanto, si alguna vez cantaste de corazón, gracias a la vida que me ha dado tanto, esa es una idea abstracta. Es una idea abstracta. Bueno, el Salmo 136 es un lugar en la Escritura donde se nos recuerda el objeto de nuestro agradecimiento, es decir, aquel a quien debemos estar agradecidos. Y se nos recuerda también las razones de este agradecimiento, es decir, las razones de nuestra máxima muestra de gratitud. Este salmo nos ofrece 4 facetas del amor de Dios, o mejor dicho, 4 demostraciones de la eterna misericordia de Dios, y eso nos va a ayudar a expresar gratitud por este amor inquebrantable del Señor hacia nosotros. Aquí tenemos 4 demostraciones del amor inquebrantable de Dios, que debe producir en nosotros la más grande y profunda gratitud. Por lo tanto, el tema para hoy es el siguiente: el amor eterno de Dios. El amor eterno de Dios. Y lo primero que el texto nos muestra es el fundamento del amor de Dios. Fundamento, es decir, este salmo nos lleva a pensar en primer lugar en el ser de Dios. Fíjense los primeros 3 versículos. Alaben al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Y el verso 26 dice, alaben al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Estos versículos, entonces, nos permiten comprender el fundamento del amor inquebrantable de Dios. Y dentro de este fundamento tenemos en primer lugar la unicidad o singularidad de Dios. Fíjense que el verso 2 dice, alaben al Dios de dioses. Dios es el único Dios verdadero.
No hay otro como Él. Todos los ídolos de las naciones son nada. Todos los ídolos son mentira. Por eso cuando nosotros cambiamos la verdad de Dios por una mentira y adoramos a la criatura en vez de adorar al Creador, Dios nos pone bajo su juicio, Dios nos pone bajo condenación. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios que existe. No hay otro Dios. Él es el Dios de dioses. Ahora fíjense que es precioso notar cómo el salmista une la bondad de Dios con su singularidad. El hecho de que Él sea el único Dios y que Él sea bueno. Alaben al Señor porque es bueno. Alaben al Dios de dioses. ¿Por qué hace esto el salmista? ¿Por qué une la bondad de Dios con la singularidad de Dios? Bueno, lo hace para que entendamos que su amor permanece en nosotros porque Él es el único Dios que existe y Él es un Dios de amor inagotable. Entonces, el primer fundamento del amor de Dios es su singularidad, su unicidad. Él es el único Dios verdadero. Pero también vemos en el versículo 3 que un otro fundamento del amor de Dios es el gobierno del Señor. Verso 3, alaben al Señor de señores. Dios reina, Dios gobierna, Él es el Señor soberano. Y debido a que Él tiene el control soberano y que Él hace todas las cosas para su propia gloria y para el bien de aquellos que lo aman y que son llamados conforme a su propósito, su amor es firme y permanece, para siempre. Entonces tenemos el gobierno de Dios. Otro aspecto de este fundamento del amor de Dios es la trascendencia de Dios. Fíjense en el verso 26. Alaben al Dios de los cielos. Él reina y Él está entronizado en los cielos. Él es el Señor incomparable. Como Él no hay otro. Él es infinito, eterno, inmutable en su ser, bondad, sabiduría, poder, santidad, justicia, verdad. Ahora fíjense, porque Dios es uno, porque Él es el Rey soberano, porque Él es el trascendente perfecto, cuando este Dios fija su amor en ti, ese amor es inquebrantable, ese amor es inagotable, ese amor es seguro, ese amor es verdadero. Dios entonces te sostiene en los lazos de su amor. Y ese es el último motivo, la última razón de nuestra más profunda gratitud. Él me ama. Es este Dios grandioso, es este Dios maravilloso, es este Dios supremo, es este Dios sublime que me ama a mí. A mí. Y mientras des gracias hoy, da gracias por el amor inquebrantable de Dios por ti. Un amor que nunca fallará. Un amor que jamás se desvanecerá. Un amor que nunca perecerá. Su amor es eterno. Es para siempre, es estable, constante, inquebrantable. ¿Cuántas personas conoces que sufren por amor? Ya sea por la falta de este, o porque sienten que el amor que otra persona les prometió no ha sido el que esperaban. Tal vez tú dices, yo amé alguna vez, pero ya no. No sé lo que es el amor. No sé lo que es. Bueno, hay un Dios en los cielos, que es el único Dios vivo y verdadero. Y Él te ama con un amor eterno. Él te ama con un amor inquebrantable. ¿Cómo no vas a agradecer a ese Dios por su amor eterno? Segunda cosa que vemos en este salmo, el teatro del amor de Dios. Fíjense, si el ser de Dios es el fundamento de su amor,
La creación entonces es el teatro de su amor. El apóstol Pablo en Romanos 1, versículos 18 y siguientes, nos dice que Dios revela su ser en las cosas que ha hecho. ¿Para qué? Para que nosotros los seres humanos, al mirar esta creación, quedemos inexcusables en nuestro rechazo hacia Él. Y por lo tanto enfrentemos la justa condenación. Es decir, para el mundo que rechaza a Jesús, la creación revela la justicia de Dios, revela la santidad de Dios y en última instancia su responsabilidad ante la ira y las justas normas de un Dios santo. Pero si eres cristiano, si eres un hijo o una hija de Dios, si conoces a Jesús como el Salvador de tu vida, si estás en comunión con Él, porque una cosa es decir yo amo a Dios de los labios para afuera y otra cosa es realmente amar a Dios. Si eres cristiano, se nos dice en los versos 4 al 9 que la creación misma revela el amor de Dios para con su pueblo. Insisto, si hoy eres un hijo de Dios, una hija de Dios, si eres un miembro de la comunidad del pacto, es decir, de la iglesia del Dios vivo a través de Jesucristo, cuando miras la belleza de este mundo, ¿qué ves? ¿Qué es lo que ves? Bueno, dice la Escritura, ves el testimonio del carácter de Dios. Ves la grandeza de Dios en todas las cosas que Él ha hecho. Y eso fortalece tu fe, fortalece tu confianza en las cosas que no puedes ver con tus ojos. ¿Y qué es lo que no puedes ver con tus ojos? El inquebrantable amor de Dios hacia ti. El Salmo nos presenta una lista, es decir, nos presenta un desglose de estas maravillas que podemos ver y que refuerzan en nosotros la verdad del amor inquebrantable de Dios. Dice, fíjense, verso 4, al único que hace grandes maravillas. Verso 5, al que con entendimiento hizo los cielos. Verso 6, al que extendió la tierra sobre las aguas. Verso 7, al que hizo los grandes astros luminosos. Verso 8, el sol para que domine en el día. Verso 9, la luna y las estrellas para que dominen en la noche. En el fondo el salmista está diciendo, ¿para qué sirven todas estas cosas que vemos en la naturaleza? Nos sirven para que nuestra seguridad en el amor de Dios crezca en nosotros al observar la obra de sus manos, viendo su sabiduría, viendo su poder, viendo la belleza que Dios ha inscrito en las obras que Él ha creado, viendo su sabio arte en la creación, viendo el orden en la creación y que aprendamos de esas cosas algo de su carácter. Fíjense, Dios es el creador de todas las cosas. Y este universo ciertamente es maravilloso. Si Dios tiene esta habilidad de hacer estas cosas, si Dios tiene esta capacidad de la atención al más mínimo detalle, si esta es la belleza que Él ha puesto en su obra de creación, si esta es la manera en que Él muestra su sabiduría en la creación, ¿cuánto más, te pregunto, cuánto más en la redención Él pone su amor sobre su pueblo? Por eso necesitamos entender que hay una belleza mayor, hay una sabiduría mayor, hay una estabilidad mayor, una solidez mayor, una perfección mayor en el amor de Dios por su pueblo que en el mundo creado por Dios. Si encuentras este mundo bello, si encuentras un amanecer bello, si encuentras una noche estrellada bella y dices, oh, qué grandioso es el Creador que hizo todo esto, déjame decirte, la redención es mucho más bella, es mucho más preciosa que todo eso. Porque esta creación da testimonio del carácter de Dios, de ese Dios santo, de ese Dios justo, de ese Dios de amor. Así que
atesoremos nuestra confianza en el amor de Dios por nosotros y tengamos hoy un profundo agradecimiento en ese amor al observar el mundo que Él ha creado. Porque sí, lo hizo para su gloria, pero este mundo es el teatro del amor de Dios, donde podemos verlo, donde podemos palparlo, donde podemos disfrutarlo. Pero el texto dice algo más. No solamente nos habla del fundamento del amor de Dios y del teatro del amor de Dios, también nos habla de la manifestación del amor de Dios. El ser de Dios, ya lo dijimos, es el fundamento de su amor. La creación es el teatro de su amor. Pero en tercer lugar, la redención que vemos en los versos 10 al 22 es la manifestación del amor de Dios. Pablo en Romanos 5, verso 8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es un perfecto resumen de la historia de la redención. ¿Cómo sé que Dios me ama? ¿Cómo sé que este Dios eterno? ¿Cómo sé que este Dios soberano? ¿Cómo sé que este creador de todas las cosas me ama? Porque envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. Ahora en el Salmo 136 vemos las dos partes de la gran historia de la redención, tal como está escrita en el Antiguo Testamento. En los versículos 10 al 16 se nos resume la historia del Éxodo, es decir, de aquella liberación de Dios cuando saca a su pueblo de la esclavitud, cuando saca a su pueblo de la servidumbre en Egipto. Y en los versículos 17 al 22 se nos muestra el otro aspecto de la historia de la redención del Antiguo Testamento, que es la conquista de la tierra. Fíjense, ¿qué está haciendo el Salmo? Está recordándonos que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud y Dios les dio una herencia, derrotando a sus enemigos, proporcionándoles tierra y dándoles descanso. Entonces, Éxodo, salida y conquista. Los salva de la esclavitud y les da un hogar y un lugar, y les da la victoria sobre sus enemigos. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué esa historia? Bueno, porque todo eso apunta a Jesucristo. Todo eso apunta a Jesucristo, quien por su vida de obediencia perfecta, por su muerte y resurrección, Él ha triunfado sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el infierno. Y Él ha triunfado sobre Satanás y sobre los grandes enemigos de nuestra alma. Y ha ganado para nosotros redención perfecta, redención plena, redención total, redención absoluta. Dios ha demostrado su amor inquebrantable por ti al haber entregado a Jesucristo en una cruz. Por eso el famoso versículo de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo? Te pregunto, ¿cómo no te vas a alegrar de tan maravillosa redención? ¿Cómo tu corazón no se va a llenar de gratitud frente a esa redención preciosa, manifestada en que Él te liberó de la esclavitud y te dio una herencia eterna en Cristo Jesús? Una vez escuché a una persona decir: el único pedazo de tierra que tengo es un trocito ahí en el Parque del Recuerdo. No tengo nada más, no tengo ninguna propiedad. Yo le dije: ponga sus ojos en Jesús. Ahí tiene una herencia eterna. Una herencia eterna. Vemos entonces el fundamento del amor de Dios, el teatro de su amor, la manifestación de su amor y en último lugar, la persistencia de su amor. La persistencia de su amor. La persistencia del amor de Dios
se relaciona directamente con aquello que nosotros conocemos como providencia, el cuidado, el gobierno continuo de Dios sobre su creación. ¿Y qué nos dice el salmista con respecto a eso? Bueno, nos dice que Dios se preocupa. A Dios sí le importan nuestras debilidades. Fíjense el verso 23, dice: en nuestra humillación se acordó de nosotros. En nuestra humillación se acordó de nosotros. Fíjense, Dios, este Dios soberano, este Dios sublime, este Dios excelso, se acordó de nosotros en nuestra bajeza, en nuestra insignificancia, en nuestra humillación. Ahora, al recordar este año que está por concluir, te pregunto, ¿puedes identificar las muchas maneras en que esto es verdad para ti? Que Dios se acordó de tu humillación, que Dios se acordó de tu estado más bajo. ¿De qué manera Dios se ha acordado de tu humillación, de tus debilidades, de tu flaqueza? ¿No ha sido Dios tierno contigo, amoroso contigo, cuando has clamado a Él para que te libre de algún mal? ¿No ha sido misericordioso y paciente contigo a pesar de tu rebeldía, a pesar de tu obstinación, a pesar de no querer hacer su voluntad? ¿Cómo te has sumergido en estos valles oscuros? Pero Él caminó contigo, te tomó de la mano, te sostuvo. Su vara y su cayado te infundieron aliento. ¿No ha sido Dios fiel contigo día tras día? Porque para siempre su misericordia. Porque para siempre su misericordia. Pero ojo, Dios no solo nos cuida, Él también nos libra de nuestros enemigos. Sean estos enemigos espirituales o físicos. Miren el verso 24. Y nos rescató de nuestros enemigos. Nos rescató de nuestros enemigos. ¿No estamos nosotros en medio de una batalla espiritual diaria? Sin embargo, en medio de todo eso, Cristo nos da la victoria. Cristo nos da el triunfo. Probablemente muchas veces sientes como si dieras 3 pasos al frente e inmediatamente 2 para atrás en tu vida cristiana. ¿No es verdad? Es así como se siente. Pero recuerda, Dios ha estado siempre contigo. Nuestra vida cristiana es así. Parece que estamos progresando, tropezamos y caemos. Luego nos levantamos. Progresamos un poco más, tropezamos y caemos. Y sí, ha sido tal vez un año largo para ti, un año difícil para ti. Sin embargo, el amor de Dios por ti nunca, nunca, jamás ha flaqueado. Siempre ha estado allí. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha sido un Salvador perfecto y suficiente para ti en todas tus luchas, en todas tus batallas diarias. Ha habido provisión para tu pecado en las llagas de Jesucristo. Él te ha limpiado y ha tenido misericordia de ti. Y Él ha adquirido para ti la ayuda del Espíritu Santo para fortalecerte de modo que puedas levantarte del polvo y seguir adelante y permanecer en la lucha y ganar victoria tras victoria por su gracia. Él nos alimenta y nos sostiene. Verso 25, Él da alimento a toda criatura. Esto es muy pertinente para hoy, ¿verdad? Hoy todo gira en torno a la comida. ¿Qué vamos a comer? Seguramente estás pensando en las cosas ricas que vas a comer hoy, o has estado preparando, o has comprado todo lo que necesitas para cocinar hoy. Familia y comida, hoy. Bueno,
Jesús, Él se preocupa por ti y te provee de todo lo que necesitas. Y todo lo que Él nos da es de gracia, gratuitamente. Tenemos todo lo que necesitamos y si lo pensamos, lo tenemos en abundancia. ...31 de diciembre, último día del año. ¿Cuán agradecido estás? Al recordar el año pasado, ¿con cuánta frecuencia has marcado tus días con gratitud y acciones de gracias? ¿O tú eres solo de aquellos que pide y nunca está contento, nunca está conforme? Todo en tu vida es un desastre, todo tu vida, tu matrimonio está mal, no sirve para nada. Tus hijos son un cacho, tu trabajo es terrible. Eres de ese tipo de personas. ¿Has recordado cuando Él respondió a tus oraciones y te escuchó cuando clamaste a Él? Insisto, tu corazón se caracteriza por gratitud. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo es un regalo, todo es de gracia. La ropa que llevas puesta, el techo que hay sobre tu cabeza, la comida en tu vientre, el amor de tu familia, la salud, todo es de gracia. Y más importante aún, su gracia para ti en Jesucristo, que ha provisto salvación para hoy y para toda la eternidad. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Deja entonces que hoy tu gratitud desborde. Y que hoy esté marcado, este día esté marcado por cánticos de alabanza, por acciones de gracias al Señor tu Dios, a tu Padre y a Cristo tu Salvador, tu amigo, cuyo amor y misericordia permanece para siempre. Oremos.